Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios te bendiga. Eh, Mi nombre es Carolina. Dios te bendiga. Esta es la primera transmisión que vamos a hacer para el canal. Bueno, más que nada para en vivo para el canal, ¿verdad? Y me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Carolina. Yo quiero continuar con la serie que hemos estado viendo un poco unos días atrás. Y esta es acerca del perdón, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar. No sé si recuerdan, hace unos días estuvimos platicando acerca de lo que era el perdón. Decíamos que todos en algún momento de nuestra vida experimentamos, si no es que lo tenemos que experimentar de manera diaria, de manera continua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el perdón es un proceso que nos va a llevar, ¿verdad? No a omitir lo que sucedió, sino a validar, pero esa validación nos va a ayudar a más adelante a traer una sanidad, ¿verdad? Que es lo que todos los seres humanos necesitamos para poder sobrevivir. Muchas veces dijimos que vamos a encontrarnos con personas a lo largo de la vida, este, y tenemos que experimentar este proceso, ¿verdad? Para poder seguir adelante, porque si nosotros no perdonamos, muchas veces no vamos a poder avanzar en lo que nosotros estamos haciendo. Y pues decíamos también que el perdón, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros no somos capaces, ¿verdad? De tomar este proceso, muchas veces también son causa o motivo de algunas enfermedades, porque de alguna manera también nuestro espíritu, lo que tenemos dentro de nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu afectan, ¿verdad? Lo que es nuestro cuerpo y pues de alguna manera también llegan a haber ciertas enfermedades y muchas veces pueden ser sanadas, a veces, ¿verdad? Con una simple palabra, pero no somos capaces de identificar, la verdad, esas palabras, a veces no somos capaces de hablarlo, de decirlo y vamos dejando que se acumule cierta amargura, cierto resentimiento que tarde que temprano lo único que va a traer hacia nosotros, ¿verdad? Es que esa amargura nos aparte todavía más de a veces de nuestros seres queridos o a veces, ¿verdad? Podemos terminar con una buena relación a lo mejor. Pero bueno, estábamos platicando un poquito acerca del perdón y decíamos que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Y vamos a continuar con esta serie, pero antes de continuar, yo quisiera que tú me acompañes haciendo una oración. Así que ahí donde estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos, ¿verdad? Mi nombre es Carolina y el día de hoy te voy a continuar compartiendo esta serie del perdón. Es la segunda parte y vamos a orar un poco para poder entrar al tema, ¿sale? Ahí donde tú estás, vamos a decirle, bendito Dios, gracias Señor por este tiempo, Señor, gracias por esta transmisión, gracias por las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor. Si alguno de las personas, Señor, está pasando por una situación, está enfrentando una situación que le cuesta trabajo, Señor, perdonar o que está afectando su salud. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú traigas libertad, traigas sanidad, Señor, a la vida de esta persona, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, donde quiera que nos esté escuchando, Señor, lo alcance, Dios, y puedas traer una restauración a su vida. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias porque creemos que muchos van a escucharlo, Señor, y muchos van a conocerte, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, y que también toques, Señor, toda fibra, Dios, que tenga que ser removida en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Y continuando con esta serie del perdón, ¿verdad? Decíamos que es un proceso
un proceso el cual muchos de nosotros necesitamos antes que nada, ¿verdad? Poder identificarlo, primero que nada, validarlo, ¿verdad? Identificarlo y validarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no necesito perdonar, yo ya perdoné a cierta persona, pero de repente vienen recuerdos, ¿verdad? De repente vienen situaciones y cuando menos nos damos cuenta ya en nuestro corazón estamos pensando en esa persona, pero no estamos trayendo muy buenos pensamientos, ¿verdad? A veces estamos deseando a lo mejor algo mal hacia esa persona y ahí es cuando nos damos verdaderamente cuenta de que no hemos perdonado, de que no hemos sido capaces de perdonar, ¿verdad? De que no hemos logrado sacar por completo esta situación y a veces es normal, ¿verdad? Nosotros decimos, no, es que ya perdoné y ya no me hables más de esta persona o no quiero saber más de esta situación. Y muchas veces es porque no hemos logrado perdonar o no hemos logrado sanar en ciertas situaciones. Platicábamos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros encontramos en la Biblia personas, ¿verdad? Que se han enfrentado a situaciones donde muchas veces ellos han tenido que perdonar, ¿verdad? El perdón es algo, es un proceso, ¿verdad? Pero este proceso nos va a traer cierta libertad, pero debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Que para poder tener una libertad, primero debemos identificarlo, ¿verdad? No podemos decir que no está pasando, no podemos hacernos de la vista gorda, como dicen, ¿verdad? O no podemos decir que no existe cuando vemos que todavía hay raíces de amargura. Muchas veces, bueno, anteriormente decíamos, ¿verdad? Que de acuerdo cuando estamos con una persona y la escuchamos hablar, ¿verdad? Y a veces vemos ciertas expresiones y nos damos cuenta que se expresa a lo mejor con cierto resentimiento, ¿verdad? Es porque todavía hay alguna situación que no ha logrado perdonar. Y antes decían de lo que habla su boca, ¿verdad? Es lo que tiene su corazón. Pero a veces, ¿verdad? Hoy en día luego escuchamos a gente que dice de lo que publican en su Facebook es lo que tiene en su corazón, ¿verdad? Y muchas veces así es. Hay gente que todo el tiempo se está expresando mal de otras personas, ¿verdad? Y ya no debemos de ser así. Ya no debe de ser así, pero eso es algo que solamente Dios puede tratar en nuestra vida, solamente Dios puede ayudarnos a sanar en nuestros corazones, ¿verdad? Y es importante, dijimos, primero que nada, reconocerlo, analizarlo, ¿verdad? Tomar nuestra responsabilidad. Voy a regresar un poquito a lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Tomar nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque a veces nos damos cuenta que no ponemos ciertos límites, ¿verdad? A veces nos damos cuenta que de alguna manera nosotros tuvimos también culpa en ciertas situaciones, ¿verdad? Podemos decir que no siempre es culpa de todo, todo es culpa de la persona que nos hirió, o en ocasiones sí, en ocasiones va a haber situaciones, ¿verdad? En las que tú no hiciste nada, ¿verdad? Y a lo mejor te sucedieron cosas que no debías de haber vivido, a lo mejor algún comentario hacia tu persona, alguna vez que no te tomaron en cuenta, ¿verdad? A lo mejor fuiste abandonada, abandonado, no sé qué situación hayas vivido, ¿verdad? Pero pueden haber muchas situaciones que nos hieren y estas situaciones muchas veces, ¿verdad? No nos permiten estar en libertad, no nos permiten, cuando caemos en la amargura, ¿verdad? Cuando caemos en la falta de perdón, no nos permiten traer una libertad y muchas veces esa libertad, ¿verdad? Esa sanidad, si no viene a nuestra vida, bueno, por ahí decía alguien, cuando no estás sano, a veces puede sangrar sobre otra persona y aunque es un dicho común, ¿verdad? Algo
que lo escuchamos de manera secular, a veces es verdad. A veces estamos enojados, ¿verdad? O nos molestamos por ciertas situaciones y a veces los que llegan a pagar los platos rotos, muchas veces son otros. A veces en casa, ¿verdad? Es común que los hijos, sobre los hijos, ¿verdad? Llega, nos llegamos a molestar. Por ejemplo, te sucedió algo en el trabajo, ¿verdad? Y llegas a casa y de repente ya te habla tu hijo pequeñito y ya no tienes ahora sí que la más mínima gota de paciencia, ¿verdad? Y explotamos. ¿Por qué? Porque a veces traemos situaciones que no son muy buenas y que venimos arrastrando, pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús dijo que Él vino para traernos vida y vida en abundancia. Y déjame decirte que aunque el perdón a veces, ¿verdad? Es un proceso incómodo, muchas veces ese perdón o ese proceso te va a ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque de alguna manera el dolor que viene a tu vida, ese dolor que viene a tu mente, ¿verdad? Ese dolor es el que muchas veces te va a ayudar a crecer. Ese dolor es el que te va a hacer crecer en ciertas situaciones. Y después decíamos que después del dolor, ¿verdad? Viene la confrontación. ¿Cómo vamos a confrontar este proceso? ¿Verdad? Confrontamos cuando somos capaces de acercarnos a la persona que nosotros sentimos que nos está hiriendo o a la que nosotros herimos y nos acercamos a ellos, ¿verdad? O a veces va a haber situaciones en las que vamos a volver a encontrárnoslo, pero ¿de qué manera vamos a encontrarnos con ellos? ¿De qué manera vamos a responder a aquellas personas que de alguna manera nos hirieron, ¿verdad? A veces hay personas que llegan a herirte y quisieras evitarlas por mucho tiempo, pero déjame decirte que a veces es sano la confrontación, ¿verdad? Y cuando viene la confrontación es el momento en los que nosotros vamos a tener que hablar, ¿verdad? Y decíamos que también cierta confrontación nos va a permitir llevar a ese proceso, a llegar al proceso de sanar. Y un ejemplo de él, ¿verdad? Veíamos en la Biblia del hijo pródigo. La Biblia dice que este hijo había visto a su padre como solamente una persona que le proveía, sin embargo no lo veía, ¿verdad? A lo mejor con el cariño que su padre esperaba. Y su padre sabía esta situación, sin embargo él decidió ir más allá, ¿verdad? Con su hijo y él decidió perdonarlo, decidió amarlo, ¿verdad? Decidió abrazarlo, vestirlo y nuevamente tenerlo por hijo. Y esto es confrontar a su hijo, ¿verdad? Muchas veces no nos va a gustar confrontarnos con ciertas personas, no nos va a gustar confrontarnos con gente que nos ha herido, pero a veces, ¿verdad? Es necesario, a veces la vida misma nos los va a volver a poner al frente, ¿verdad? Pero de ti y de mí depende qué actitud vamos a tomar con esas personas. Y de ahí viene la paga, ¿verdad? ¿Qué tipo de paga queremos tener con ellos? Si queremos pagar mal por mal, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que no debemos de dar mal por mal, debemos de dar bien por mal, ¿verdad? Eso es lo que nos decía nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Efesios 4:31 decía, quítese de vosotros toda raíz de amargura, ¿verdad? Y también es cierto que decíamos que muchas veces las personas no van a ser capaces de darnos siempre, ¿verdad? Pagarnos con bien, pero a Jesús mismo le sucedió esto, ¿verdad? Jesús vino a la tierra, Él vino a este mundo, ¿verdad? Y nos enseñó la manera, con su propia vida, ¿verdad? Con su propio ejemplo nos enseñó que sí se podía perdonar, aunque no siempre recibiéramos quizá lo que nosotros sembramos, ¿verdad? Pero Dios nos está llevando a ser cada día más como es Él, ¿verdad? Y amar incluso a personas
que de alguna manera, ¿verdad?, pudieran habernos lastimado. Nosotros comúnmente eh, a veces no perdonamos, ¿verdad? Porque hay raíces de amargura y hay orgullo, es una realidad. A veces el orgullo no nos deja, ¿verdad?, perdonar, pero no es lo que Jesús nos está diciendo en su palabra que quiere para nosotros. Él quiere traernos el perdón, ¿verdad?, como un proceso que debe de ser continuo en la vida del cristiano. Comentamos que habían 4 personas a las que debemos de perdonar principalmente. Una de ellas es a ti mismo, ¿verdad?, o a ti misma. Decíamos que esa es la primera persona, ¿verdad? Muchas veces hay situaciones que en las que tú fuiste a lo mejor parte de una situación en la que no tuviste nada que ver, ¿verdad? Y a lo mejor no supiste cómo actuar, no supiste, ¿verdad? O a lo mejor sí lo hiciste algo, ¿verdad?, que no era correcto. Sin embargo, muchas veces Dios te perdona, Dios te da una nueva oportunidad, pero nosotros mismos no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús nos perdona y que nos ama con amor eterno. Sabes, Dios está más dispuesto a entregarnos su amor, a abrazarnos con su amor, ¿verdad?, para que nosotros podamos dar ese amor a las otras personas. No es fácil, ¿verdad? Muchas veces yo me he encontrado con gente que dice, es que cada quien habla como le fue en la feria. Eso es un dicho muy común, ¿verdad? Y a veces es verdad, cada quien habla como le ha ido en la feria, pero sabes, de alguna manera nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo podemos perdonar, ¿verdad? Y si a lo mejor alguno de nosotros no ha recibido o no ha dado ese amor es porque no lo hemos recibido, ¿verdad? No hemos sido capaces de abrazar a nuestro Señor Jesucristo o de decirle, Señor, yo no me siento amado, yo no me siento amada, yo no siento la capacidad de poder amar a otros, solamente me amo a mí mismo, ¿verdad? Y eso suele pasar en nuestra vida, sin embargo, no es, ¿verdad?, lo que Dios quiere. Dios quiere llenarnos de su amor para que nosotros podamos perdonar, para que nosotros también podamos ser un instrumento, ¿verdad?, un reflejo de su amor. Entonces, dijimos, ¿verdad?, que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Esa era la primera persona a la que teníamos que perdonar. Y a la segunda persona que tenemos que perdonar también es a nuestros padres, ¿verdad? Muchas veces nuestros padres toman decisiones basados en sus propias experiencias. Muchos de ellos quizá también tuvieron que sacarnos adelante sin saber cómo ser unos padres, ¿verdad? Yo creo que nadie en este mundo nació con un librito que nos dijera cómo ser padres, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Jesús o cuando conocemos a Dios, Dios nos enseña de alguna manera. Y sabes, en la Biblia vienen muchos ejemplos de hombres y mujeres que a lo mejor no fueron los mejores padres, no fueron las mejores madres. Sin embargo, Dios, ¿verdad?, les dio la oportunidad de ser mejores cada día, de sanar esa relación con sus hijos. Y Dios nos enseña, ¿verdad?, cómo podemos hacerlo y nos los enseña a través de su palabra. Entonces, déjame decirte, ¿verdad?, como papás, a veces nosotros tomamos decisiones y una de las mejores maneras en las que nosotros podemos llegar al perdón muchas veces va a ser a través del diálogo. El diálogo es algo tan importante en nuestras vidas y a veces es algo que tanto necesitamos, sin embargo, a veces lo vamos dejando a un lado, vamos dando las cosas por hecho, ¿verdad? A veces por el tiempo, a veces por nuestras actividades, por las actividades de nuestros hijos y muchas veces, ¿verdad? Ciertas situaciones se pueden sanar con nuestros hijos, ¿verdad? Con un lo siento, perdón,
quizá fui injusto o injusta, ¿verdad? No somos perfectos como padres. Sin embargo, Dios nos enseña y nos da una oportunidad, ¿verdad? Nos da una oportunidad de ser mejores como padres, de ser mejores como hijos, ¿verdad? De ser mejores en cualquier tipo de relación. Muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, yo el otro día, a mí me pasó una situación y y la verdad lo sentí mucho y yo tuve que decirle a mi hijo, perdóname, ¿verdad? El otro día en su escuela él tuvo una actividad y me dice, mamá, es que nadie fue, ni tú ni mi papá. Y la verdad sentí muy feo, ¿verdad? Mi esposo estaba enfermo y le dije, hijo, yo no sabía que esto era muy importante para ti. Y le tuve que decir, hijo, lo siento, ¿verdad? Y a veces como padres, este, lo damos por hecho, a veces no somos capaces de pedir perdón porque pensamos que es rebajarnos, ¿verdad? Nos habían enseñado, a lo mejor nuestros padres, venimos de una cultura donde muchas veces el orgullo, ¿verdad? Que nos dice que no tenemos por qué pedirle perdón a nuestros hijos, pero no, en la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que el perdón es algo que muchas veces va a traer una sanidad a la vida de nuestros hijos. Déjame decirte que si en casa, por ejemplo, estamos viviendo con gritos, ¿verdad? Si estamos viviendo con griterías, con malas palabras, si de repente empiezan a haber golpes, ¿verdad? En las paredes o azotar cosas, es porque hay una situación que necesita ser sanada. Y muchas veces esa situación, ¿verdad? Solamente se va a sanar a través del diálogo. A veces la palabra perdón, lo siento, perdóname, lo siento, ¿verdad? Es una palabra que va a poder traer sanidad, ¿verdad? No nada más en la vida de nuestros hijos, sino en los que nos rodean, ¿verdad? En nuestro cónyuge. No sé, a veces ellos pueden tomar las cosas de una manera y nosotros podemos tomarlas de otra manera, ¿verdad? Pero no sabemos en realidad cómo lo están tomando ellos hasta que ellos nos dicen, oye, mamá, esto era importante para mí, ¿verdad? O esto pasó así de esta manera, o me hiciste sentir así. Por eso el diálogo es tan importante en casa, ¿verdad? Es tan importante, es una herramienta tan importante y no es fácil, hermanos. A veces no es fácil, ¿verdad? A veces llegamos con tantas ideas, tantos pensamientos, tantas cosas que podemos llegar a pasar en el trabajo, ¿verdad? Pero siempre es bueno pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Para poder platicar con nuestros hijos, para poder entablar una relación, aunque a veces tú digas, es que mi hijo tiene 12 o 13 años y me va a hablar de puras caricaturas o me va a hablar de puro Dragon Ball o la otra de pura vampirina o yo qué sé, ¿verdad? No sé, ¿verdad? De qué nos pueden hablar nuestros hijos, pero a veces es algo tan importante, algo que tenemos que pasar con ellos, ¿verdad? Son momentos que tenemos que experimentar con ellos porque ahí es donde va a ocurrir un proceso, ¿verdad? Una sanidad muchas veces y debemos de traerla, ¿verdad? A veces a través del diálogo, de la plática con ellos, y ahí es donde Dios va a empezar a mostrarse, ¿verdad? Am, a mí me ha tocado ver luego situaciones, muchas veces como papás, igual yo he cometido ese error, ¿verdad? A veces podemos pensar que solamente con ir a la iglesia, nuestros hijos van a estar bien por el simple hecho de llevarlos al servicio, y no siempre va a ser así, ¿verdad? A veces tenemos que ir un poco más allá, tenemos que conocer su corazón, sus gustos, sus necesidades. A veces no vamos a poder llenar todas sus expectativas, ¿verdad? Pero a lo mejor la que él necesitaba o la que ella necesitaba por un momento, ¿verdad? De plática, sí podemos traer esa sanidad. Entonces, es importante, ¿verdad?, dedicar el tiempo necesario
con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque muchas veces, como dicen por ahí, ¿no? O hay un dicho que dice que la persona que más amamos a veces es la persona a la que más lastimamos. Y es importante, ¿verdad?, mantener esa comunicación para saber si en algún momento nosotros herimos o a lo mejor en algún momento también nos hirieron y no fuimos capaces de decirle, oye hijo, ¿sabes qué? No me gustó esta actitud, o ¿sabes qué, hijo? Yo me sentí mal por esto que dijiste, o ¿sabes qué, hijo? Esto me lastima también, ¿verdad? Y es importante platicar con ellos. ¿Para qué? Para que pueda haber una sanidad en nuestra relación con nuestros padres y también con con nuestros seres amados, ¿verdad? Con nuestra familia, con nuestro cónyuge, ¿verdad? A veces, pues venimos de diferentes ambientes y a lo mejor lo que para mí puede parecer bueno, para él a lo mejor no puede parecer muy bueno, o algún contexto, ¿verdad? Diferente. Ellos lo pueden tomar de una forma y nosotros, ¿verdad? Podemos interpretarla de otra, y por eso es importante continuar con el diálogo, ¿sí? Entonces, eh, nuestros padres, ¿verdad? Muchas veces, de alguna manera, a lo mejor de pequeños nos hirieron y ellos no se dieron cuenta. Bueno, en mi caso te voy a platicar. Mi papá era una persona sumamente aficionada al fútbol. Toda la vida veía fútbol. Y cuando él llegaba del trabajo, llegaba corriendo y ponía el fútbol. Y recuerdo que en el momento que tenía libre, él corría, ¿verdad? Y se iba a entrenar con sus amigos y estaba todo el tiempo en el fútbol. Y cuando los sábados y domingos, cuando yo era pequeña, junto con mi hermana, ¿verdad? Toda la vida mi papá nos llevaba al fútbol donde él entrenaba y nosotros en el sol, en el calor, y mi papá feliz, ¿verdad? Y llegó el momento que cuando nosotros crecimos, éramos adolescentes, ya no queríamos saber nada de fútbol, ¿verdad? Y de alguna manera fue una situación en la que nosotros tuvimos que decirle, oye papá, ya, o sea, te voy a ir a visitar, pero ya no quiero que me lleves al fútbol, ya no quiero esta situación, ¿verdad? Porque me hace sentir ignorada, porque cada vez que yo estoy contigo, corres y pones el fútbol y ni siquiera eres capaz de entablar una plática con nosotros. Eso es lo que decíamos, y llegó el momento que era tan grande esta afición de mi papá, que de verdad, crecimos, mi hermana y yo decíamos, cuando crecimos, dijimos, ay, ojalá que tengamos un esposo que no le guste el fútbol. Y bueno, para mi sorpresa, mi esposo sí jugaba fútbol, pero bueno, no tanto como mi papá, ¿verdad? Pero a lo mejor él nunca se dio cuenta de esta situación hasta que nosotros tuvimos que expresarle y decirle. Y muchas veces nuestros padres así son, a veces toman decisiones, ¿verdad? Y a veces pueden ser muy duros con nosotros y pensamos que eran duros porque no nos querían, y no fue así, era todo lo contrario, ¿verdad? Nuestros padres tuvieron que ser duros con nosotros porque necesitábamos esa disciplina de alguna manera, ¿verdad? Y a lo mejor muchos de nuestros padres a lo mejor utilizaban métodos no muy buenos, ¿verdad? Que a lo mejor ya no, nosotros no utilizaríamos con nuestros hijos, por ejemplo, la chancla, el cinturón, el cable, ¿verdad? Ya no los utilizamos con nuestros hijos, pero de alguna manera ellos lo hicieron porque así se lo enseñaron, y de alguna manera ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Y pues bueno, ahora que estamos, que somos adultos, ¿verdad? Que somos padres, pues nos damos cuenta que a lo mejor pueden haber otras opciones para disciplinar. Pero bueno, ellos a lo mejor no aprendieron así, ¿verdad? Ellos aprendieron lo que sus padres también le enseñaron. Pero bueno, tenemos a la tercera persona a la cual debemos de perdonar, ¿verdad? Dijimos que la primera era a nosotros mismos, una de las personas que más trabajo cuesta perdonar. La segunda es a nuestros padres, ¿verdad? O a veces puede ser a nuestros cónyuges o a nuestros hijos, pero por lo regular casi siempre
es con nuestros padres, ¿verdad? A la persona que tenemos que perdonar en segundo lugar. Y en tercer lugar, yo te voy a platicar de algo que llega a suceder, ¿verdad? Llega a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús nos los dijo en su palabra que era necesario que perdonáramos. Y esta tercera persona, ¿quién creen que es? Bueno, pues la tercera persona a la cual necesitamos perdonar muchas veces es a la gente de la iglesia, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde llegamos todas las personas que necesitamos un proceso de sanidad, ¿verdad? Y muchos, como dijeran algunos, no vienen de jugar canicas del kinder, ¿verdad? Muchas veces en la iglesia somos o llegamos personas que hemos sido muy lastimadas, pero que Dios también está trabajando en nuestras vidas, que Dios está comenzando un proceso en nuestras vidas y tenemos que ser conscientes de que muchas personas llegan y que apenas están comenzando en este proceso, ¿verdad? Y que muchas veces esas personas nos van a llegar a herir, que vienen de diferentes contextos, ¿verdad? Que vienen de una vida no muy fácil, quizá muchos vienen de unas situaciones muy difíciles, ¿verdad? Que pasaron ellos, pero Dios los llevó, ¿verdad? Y entonces imagínense, vienen ellos heridos y se juntan con otros, ¿verdad? Que todavía también están en el proceso y es una realidad. A veces la misma gente de la iglesia es la que más trabajo cuesta y con la que nos vamos a enfrentar y a veces las que Dios va a usar, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos el perdón. Jesús le decía a Pedro, ¿verdad? Pedro le decía, Señor, es que ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le decía, aún 70 veces 7. Y déjame decirte que el número 7 en la Biblia simboliza la perfección. Esto quiere decir que Dios nos está diciendo que hasta que Él sea perfeccionado en nuestras vidas. Qué difícil es, ¿verdad? Pero esto solamente viene cuando pasamos tiempo con Dios, ¿verdad? Cuando de repente dejamos un poco el orgullo, cuando de repente dejamos un poco nuestros propios intereses y empezamos a ser cada día más y más reflejos de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia, ¿verdad? Vamos a encontrar todo tipo de gente, todo tipo de personas y a veces va a llegar gente que va a ser o que puede ser muy hiriente, puede ser muy cruel, ¿verdad? Pero es necesario que también Dios los use, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos del perdón. Y muchas veces no nada más los usa el Señor, ¿verdad? A veces es verdad, a veces son usados también por el enemigo, pero nosotros tenemos que aprender a perdonarlos. Debemos de aprender cada día a ser más y más reflejos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si ellos aún no pueden dar ese perdón, nosotros sí podemos, pero no en nuestras fuerzas. Lo vamos a hacer con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a ser esto? Cada vez que vengan a nosotros, ¿verdad? Ciertas situaciones o cuando vengan estos hermanos, ¿verdad? Nosotros debemos de decirle, Señor, yo sentí, ¿verdad? Me pasó esto, pero tu palabra dice. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos enseñaba, aún en el Padre Nuestro, ¿verdad? Decía, Señor, perdona sus ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que reconocer que también nosotros en algún momento, ¿verdad? Hemos también ofendido, también hemos hecho cosas, ¿verdad? Que no fueron muy agradables y a lo mejor cosas que no fueron muy buenas ni gratas delante de Dios. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad cada día. Por eso el perdón debe de ser de manera diaria, mi hermano, de manera continua. Que va a ser fácil, no va a ser fácil.
pero ¿sabes qué? Que a lo mejor tú dices, pero es que esta persona, ¿por qué conmigo es así? ¿Por qué con ella no? Ya no busques comparaciones, ya no busques más pretextos, ¿verdad? Solamente perdona y pídele al Señor que te ayude, ¿verdad? Para que puedas no nada más perdonarla o no nada más confrontarla con el perdón, sino también llegar a transformarla en el amor, ¿verdad? O sea, que Dios te dé la capacidad no solamente de perdonar, sino también de amarlos, ¿sí? Entonces, eh, dice, cuando viene el enojo, venga a tu mente, debemos de validar, pero en ese momento debemos de decir, Señor, debemos decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Un personaje en la Biblia, eh, un personaje que viene en la Biblia que es David, ¿verdad? El salmista David. Él reconocía que tenía que pasar también por este proceso, ¿verdad? Él reconocía que el perdón, ¿verdad? Traía una sanidad y él decía, Señor, sáname, si tú me sanas, seré completamente sano, ¿verdad? Cuando nosotros no perdonamos es como si trajéramos una herida abierta, es como si trajéramos una herida expuesta, ¿verdad? Que no nada más nos va a lastimar a nosotros, sino que también podemos nosotros, ¿verdad? Dejar que se infecte y a veces cuando se infecta viene un dolor más fuerte o más grande, ¿verdad? Y cuando tantito tocamos a alguien o cuando de repente tocamos algo, por más cerquita o por más despacio que la toquemos, ¿verdad? Siempre nos va a herir y a veces hasta podemos herir a esa persona, ¿verdad? De alguna manera podemos herirla a lo mejor con palabras, ¿verdad? O con acciones. A veces, por ejemplo, yo trabajo con niños, ¿verdad? Y a veces los niños que más trabajo les cuesta dominar sus emociones, ¿verdad? Cuando algo les duele, hay algunos que sí gritan, ¿verdad? Y dicen, ay, me dolió, pero hay otros que de repente pueden responder hasta con golpes, ¿verdad? Y lo mismo sucede en los adultos. A veces los adultos también llegamos a responder de esa manera. Por eso Dios nos da el perdón como un proceso, ¿verdad? Necesario para nuestra vida, un proceso necesario para la sanidad de nuestras almas. Eh, es real, ¿verdad? Cuando viene el dolor, es real, pero sabemos que podemos lograr, ¿verdad? El perdón, ¿verdad? Que podemos lograrlo no en nuestras propias fuerzas, podemos lograrlo con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio nos dice, ¿verdad? También que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos da una oportunidad, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de hacer las cosas nuevas. Dice la palabra de Dios, he aquí que todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Y dice que las cosas viejas pasaron ya. Entonces, Dios a través de su palabra, ¿verdad? Nos está recordando que nos da una oportunidad de hacer las cosas nuevas, de hacer las cosas nuevas, ¿verdad? De lo que ya pasó, dejarlo atrás. Pero por eso es importante, ¿verdad? Vivir en Cristo. Yo no sé de dónde me estás escuchando, ¿verdad? Pero déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo te puede ayudar, ¿verdad? A lo mejor puede ser que tú perdiste tu relación con tus hijos, ¿verdad? Que tú perdiste la relación con tu cónyuge, ¿verdad? Hay gente que por la falta de perdón o por falta de perdón, ha perdido su familia, ¿verdad? Muchas veces yo no sé, pero dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús Él nos da la oportunidad de hacer todas las cosas nuevas. Y yo lo creo porque así lo dice su palabra.
a lo mejor tendremos que pedir perdón, ¿verdad? Pero Dios te puede dar la oportunidad de sanar esas relaciones, de sanar, ¿verdad? Cualquier situación que a lo mejor hayas vivido, ¿verdad? Y que te haya lastimado. Dios tiene el poder de sanar toda relación. Y bueno, esta es la otra persona a la que nosotros debemos perdonar, ¿verdad? En primera dijimos que es a nosotros mismos. En segundas dijimos que es a nuestros padres, ¿verdad? Porque son los que regularmente nosotros estamos conviviendo o convivimos con ellos, ¿verdad? En tercer lugar tenemos a las personas que nos rodean, a las personas de la iglesia. Muchas veces yo he escuchado muchas personas, ¿verdad? Que desafortunadamente dicen, es que yo me fui de la iglesia porque pasé esta situación dentro de la iglesia, ¿verdad? Y es una realidad. Siempre vamos a encontrarnos con situaciones que a lo mejor no nos van a gustar, pero que son necesarias, con situaciones que a lo mejor nos van a doler también, pero que son necesarias y que Dios está permitiendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere fortalecer nuestra vida. Dios quiere que a través de estas situaciones nosotros aprendamos algo mejor, ¿verdad? Que la gritería, que la maldicencia, y esto es el perdón. Platicamos que un personaje en la Biblia, ¿verdad? Era José. José fue capaz de cambiar ese perdón, de transformar, ¿verdad? Ese sentimiento de enojo, de ira que tenía con sus hermanos y los llegó a transformar, ¿verdad? En amor. Él tuvo que perdonar a sus hermanos, tuvo que perdonar a su padre y gracias a esta situación vimos cómo se conserva la nación de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre los proveyó cuando más lo necesitaban. Y nos falta un personaje más al cual tenemos que pedir perdón. Nos falta una persona más a la cual debemos pedir perdón. Pero esta la vamos a ver en la siguiente serie. No te pierdas la serie, está muy bonita, muy interesante y la vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver quién es este cuarto personaje al cual debemos perdonar principalmente. Entonces, te invito, amado amigo, hermano, Dios te bendiga. Si tú estás escuchando este mensaje, ¿verdad? Y si conoces a una persona que está pasando por este proceso del perdón, bueno, podemos compartir este video, ¿verdad? Y esperamos en Dios que sea de bendición para su vida. Entonces, en el próximo episodio del perdón vamos a ver quién es este cuarto personaje al cual nos hace falta pedirle perdón. Y vamos a ver también lo que no es el perdón. Así es que en nuestro próximo episodio vamos a comentar un poquito más, ¿verdad? Mi nombre es Carolina. Nosotros nos ubicamos en Floresta Oriente, número 74 en la Iglesia Comunidad Cristiana Moria y estamos para servirte. Somos una pequeña iglesia, ¿verdad? Una pequeña parte del cuerpo de Cristo, pero estamos para servirte. Y si este mensaje es de bendición a tu vida, puedes compartirlo. Si conoces a una persona que necesita escuchar del perdón, pues puedes compartir este video. Buenas noches y que Dios te bendiga. Me dio gusto saludarte. Nos vemos pronto. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.